Acaben de cesar a Pepe el Ferreiro como director del Museo Etnográfico de Grandas de Salime. La noticia lle mala para todos los asturianos, para todos los asturianistes, para los que apreciamos esa cultura que Pepe el Ferreiro supo caltener y enseñar en ese Museo del Occidente asturiano. La argumentación que se nos da desde los responsables, desde el propio gobierno asturiano, descansa en fallos burocráticos, en no presentación de proyectos, de memorias, en cuestiones de orden. Bueno, los que conocen o los que conocemos a Pepe el Ferreiro sabemos que es una persona especial, heterodoxa, que igual no es muy cumplidor de esos formes y que va un poco a la su manera. Y esto no lo digo como crítica. Con lo cual, seguramente de alguna cuestión hay de verdad en esto. Pero en cualquier caso yo creo que las cosas no están bien fechas, se hicieron mal. A mí sálenme dos preguntas de mano. Uno, ¿por qué esto no tuvimos la habilidad de saberlo un poco primero? Si es verdad que estos errores se vinieron dando, bueno, ¿por qué no los hicimos públicos primero? Y era una manera de no llegar a esta solución tan dramática cuando queden 2 años para el retiro obligatorio del agora exdirector. Esa es una duda. Y la otra, si es verdad que esa es la razón principal, o si se trata más bien de una especie de pulso de fuerza, de o faes las cosas como yo quiero, o si no, ya sabes a lo que atenete. Bueno, el principio de autoridad hay que caltenerlo, y es verdad, y los responsables de los museos tienen que ser disciplinados y estar a la orden, en este caso, de las autoridades públicas. Pero ¿y esa la verdadera razón? ¿O realmente estamos montando un sistema que premia más a la burocracia que a la iniciativa? En definitiva, un sistema que no sale de abajo para arriba, sino más bien que encorseta de arriba para abajo. Y esa es la pregunta final. ¿Qué es más importante? ¿Un burócrata o un emprendedor? ¿Quién aporta más a la cultura de este país?